El día de ayer, en la tarde de ayer, pues la reflexión sobre reincorporación fue bastante amplia y entendemos que el día anterior habían tenido una reflexión sobre el sistema de justicia transicional. De tal manera que, como se dice familiarmente, no vamos a llover sobre mojado y aquellos puntos de los cuales ustedes de alguna forma han tenido la ocasión de dedicar un tiempo, entonces vamos a pasar más rápido por ellos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer inicialmente? Lo que yo quiero inicialmente es compartir con ustedes las reflexiones sobre cuál es el alcance de los objetivos del acuerdo, de los compromisos centrales en cada uno de los puntos y de cuáles son los principales avances, porque en un proceso de estos tan complejo, pues unas veces uno da unos pasos para adelante y otros para atrás, ¿no es cierto? Y así como hay una serie de preocupaciones de incumplimientos, también hay que decir que hay algunos avances, o si no, no estaríamos en ninguna parte. Entonces yo me voy a ocupar inicialmente de eso y posteriormente Clara nos va a ayudar a algo muy importante, que es mirar en el plan de desarrollo que aprobó el Congreso el 2 de mayo y que va a ser la ruta del gobierno durante estos 3 años largos que le quedan, entrar a mirar cuáles compromisos del acuerdo quedaron en el plan de desarrollo, si quedaron de una manera satisfactoria o insatisfactoria, y el tema de los recursos, porque ustedes habrán escuchado que, y ayer también se señalaba el tema de los recursos en materia de reincorporación, que hay muchas dificultades y no hay ningún gobierno que vaya a decir estamos bollantes, tenemos mucho dinero. Todos los gobiernos dicen no tenemos nada, ¿no es cierto? O sea que eso no es de extrañar. Pero sí hay que mirar realmente cómo quedó esa distribución de recursos en el acuerdo. Ustedes saben que estos son los puntos que contiene el acuerdo final, pero yo quiero llamar la atención que el hecho de que sean esos puntos y no otros es porque tiene un sentido sumamente importante. Cuando uno define unos puntos de agenda, y en este caso con mayor razón unos puntos de negociación, siempre eso tiene un contenido político muy fuerte, ¿sí? Lo que está expresando es justamente un contenido político muy fuerte y de ahí que se hayan tomado el tiempo necesario en las negociaciones para poder definir cuáles eran los puntos del acuerdo. Y ustedes en el documento que tienen y en lo que ya conocen, pues ahí pueden ver la reforma rural integral. Y fíjense ustedes que ayer, ustedes que están en esta experiencia de tantos años, primero en la lucha armada y ahora construyendo alternativas, siempre el referente de ustedes ha sido un territorio concreto y todas las dinámicas que se mueven en torno a esos territorios. Y ayer prácticamente en todas las intervenciones estuvo presente la demanda por tierra. Esa obviamente ha sido una de las variables eje del conflicto en Colombia, no solamente del conflicto armado, también del conflicto social. Y la tierra sigue estando en el centro de las preocupaciones, no porque la tierra sea un fin en sí mismo, ¿no es cierto?, sino porque tiene una representación material e inmaterial muy importante en cualquier ser justamente que habita la tierra. El segundo tema de participación política, pues es sabida las dificultades históricamente que han existido en Colombia a las pocas posibilidades de apertura política. Y justamente sí, como lo decía hace un momento Rodrigo, la opción de ustedes fue vamos a dejar las armas como forma de hacer política, de lo que sí no han renunciado ni pueden renunciar es hacer política. Entonces, para hacer política, pues tiene que haber un espectro mucho más amplio y unas garantías más amplias para poder para lograr ese cometido como es la participación política. El tema del fin del conflicto, pues es justamente ustedes quienes lo han vivido, no me voy a ampliar en ello. La solución al problema de drogas ilícitas, porque también todas las personas que aquí estamos somos conocedoras de las graves consecuencias que ha traído
para el país, para la sociedad, el tema de las drogas ilícitas. El punto 5, que es el de justicia transicional de víctimas, porque justamente una de las características de este acuerdo es haber puesto en el centro las víctimas de diversa naturaleza, y por consiguiente tenemos que velar por ello. Y finalmente la implementación del acuerdo, que compromete escenarios de orden nacional, pero también del escenario internacional. Y en todos estos avatares que ha tenido, como es natural en cualquier proceso, todos estos avatares que ha tenido la implementación de este acuerdo, sin duda que la cooperación y la presencia internacional ha sido sumamente importante. Y lo propio ocurre y ha ocurrido con los otros procesos. Los enfoques transversales. Esto también es un avance muy importante en la formulación, en cómo se estableció el acuerdo, porque bien sabemos que el enfoque de género y el enfoque étnico lo que nos está diciendo es, mire, estamos hablando de personas, estamos hablando de grupos poblacionales, pero estamos haciendo un reconocimiento. Si estamos hablando del enfoque de género, lo que estamos diciendo es que hay un reconocimiento de una discriminación, ¿sí? En razón de que sean mujeres, en razón de que sean población LGTBI. Estamos reconociendo que las comunidades étnicas no han sido tenidas en cuenta y por tanto hay que poner la fuerza también en las comunidades étnicas. Y finalmente el enfoque territorial, por la razón que les dije inicialmente, porque sin esa mirada territorial estaríamos como por las nubes, ¿no? Volando por las nubes, si no ponemos el acento justamente en los territorios. Cuando uno mira el acuerdo firmado en Colombia y mira otros acuerdos firmados en otras partes del mundo, tenemos que decir que en este acuerdo hay unos puntos que significan un valor agregado. Y cuando decimos que significa un valor agregado, lo que estamos diciendo son aspectos que ayudan y que nos pueden ayudar justamente a que este proceso sea exitoso. De una parte, el que el acuerdo establece unas oportunidades para el desarrollo con justicia y equidad. Y eso depende en buena medida del proceso de implementación y las transformaciones que se logran en la sociedad, hacer realidad un enunciado que puede parecer retórico, pero que no es retórico, porque justamente lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas es trabajar por la justicia y por la equidad, de distintas formas, y desde el lugar en el que hayamos estado y desde la opción que hayamos elegido. Pero en ese juego es que hemos estado, digo juego en términos de la apuesta por la justicia y la equidad. Por otro lado, el lograr las condiciones de desarrollo local y la paz territorial. Mire, yo pienso que una de las oportunidades más importantes que tiene este acuerdo es ese enfoque territorial y esa apuesta por el desarrollo local. Cuando estoy hablando del desarrollo local, me estoy refiriendo a las veredas, a los corregimientos, a los municipios, a los departamentos, porque allí es donde transcurre nuestra vida como ciudadanos y ciudadanas. Y uno de los grandes problemas de este país, que todos ustedes lo viven, y lo vivimos la mayor parte de las personas que estamos más allá del urbano, es ver esas diferencias, esas disparidades en oportunidades y desarrollo entre los municipios. Entonces, cuando uno compara este país con otros países más desarrollados, pues aquí ciudades en sentido estricto son muy pocas, muy pocas. De resto son una serie de localidades, de municipios, de veredas que tienen unas condiciones muy difíciles para poder garantizar una vida digna a las personas. El desarrollo local es fundamental y yo creo que el momento en el que estamos próximos a las elecciones de autoridades municipales y departamentales en octubre es crucial,
porque muchas veces la mayor atención se pone en las elecciones presidenciales, pero las autoridades municipales y departamentales son de la mayor importancia. Fíjense ustedes las diferencias en los procesos de implementación del acuerdo cuando los mandatarios son más cercanos al acuerdo que cuando están en contra del acuerdo. De tal manera que es fundamental el tema del desarrollo local y la paz territorial. El otro valor agregado que ya lo dije es el de las víctimas, cómo lograr que realmente las víctimas estén en el centro del acuerdo, y eso pasa por la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y lo que está establecido en el acuerdo. Y por eso se crea esa justicia transicional, que las características de la justicia transicional que se acordó en Colombia son inéditas con relación a otros procesos. ¿Cuál es la pretensión? Que sea justamente una instancia de cierre del conflicto, y por eso no nos debe extrañar la arremetida permanente que ha habido de muchos sectores por modificar esa justicia transicional y evitar que se conozca la verdad y que se haga justicia. Porque no es de poca monta el acuerdo, lo que significa ese acuerdo de justicia transicional. Por supuesto, la reincorporación de los excombatientes, pero lo que es interesante de este acuerdo con relación a otros es que aquí hay un énfasis en el texto sobre la reincorporación colectiva, y no solamente por la reincorporación individual, porque fíjense ustedes que en otros procesos de desmovilización que ha habido en Colombia y de reincorporación que ha habido en Colombia, de acuerdo con grupos armados, siempre el énfasis estuvo en una reincorporación individual, como solucionemos el problema individualmente y solamente el problema material. Aquí hay una apuesta por una reincorporación colectiva, y yo creo que es sumamente importante lo que le escuchamos ahora que decía Rodrigo Londoño, en que él dice, tenemos que seguir haciendo política y tenemos que seguir haciendo política juntos, porque esa reincorporación colectiva no solamente va a facilitar que de manera conjunta se busquen opciones de poder tener un sustento de mediano y largo plazo, sino de seguir siendo una organización política. Entonces, esa reincorporación colectiva es algo en lo cual hay que poner, digamos, el foco para decir hay que seguir trabajando por la reincorporación. Y finalmente, lo que ya señalé del enfoque de género, en particular para lograr una sociedad más equitativa y lograr una sociedad más democrática. Ese es un valor agregado muy importante del acuerdo. Por supuesto que a nivel general se desprenden unos retos, y aquí estoy hablando en ese nivel de generalidad. Un primer gran reto para la implementación es, por supuesto, honrar los compromisos que están en el acuerdo. Y esa es una de las cosas más difíciles, porque justamente por eso se dice, ¿se está actuando o no se está actuando de buena fe? Y en todas estas discusiones, pues muchas veces hemos escuchado que FARC, por ejemplo, dice, gobierno, usted no está actuando de buena fe. Además, eso está establecido, quedó establecido constitucionalmente en forma transitoria por la firma de los acuerdos. Los gobiernos deben actuar de buena fe, ¿sí? Entonces, eso casi que resume todo, ¿no? Pues honrar los compromisos es honrar justamente lo que allí está establecido. El segundo es de la mayor importancia, porque la dejación de armas fue solamente el punto de partida, pero uno no puede pensar que es el punto de llegada. Y uno de los grandes problemas es que hay muchos sectores en la sociedad colombiana que lo único que les interesaba era que las FARC dejaran las armas y san se acabó. Como dejaron las armas, chao pescado, como decimos. Pero es que la dejación de las armas fue el punto de partida. Y ahí viene todo un proceso de construcción sumamente importante,
y es necesario que la sociedad colombiana entienda que ese no es el objetivo final. Por supuesto que es un medio muy importante el haber dejado las armas, pero ahí no se acabó el proceso, ¿no es cierto? Entonces, por eso el reto tan grande de la implementación. Las condiciones para construir esa paz estable y duradera, pero lo esencial, con un reconocimiento poblacional y territorial. Y eso tiene que ver con algo que ya dije. Todas las personas, como decimos, somos iguales ante la ley, pero constituimos poblaciones diferentes, pueblos diferentes. Entonces, a los indígenas hay que reconocerles su cultura, pero lo propio tendremos que decir de los afro, y lo propio tendremos que decir de las mujeres, por la discriminación que históricamente se ha dado en la forma de relacionamiento nuestro como mujeres con la sociedad y la sociedad con nosotros. Entonces, esos grupos poblacionales son muy importantes. Y la mirada territorial no basta con decir que Colombia tiene 30 y algo, creo que 34 departamentos, sino que todos son distintos, los territorios son distintos y al interior de los mismos territorios. Y es uno de los grandes problemas que ha habido en el diseño de política pública en este país, es que se considera homogéneo el territorio. Entonces se habla lo mismo de los requerimientos de La Guajira que de los requerimientos de Nariño. Entonces desde Bogotá se dice, pero es que lo que necesita Urabá es no sé qué y lo que necesita Tumaco es no sé qué. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si realmente las diferencias y la diversidad que hay entre unos y otros territorios, y ayer lo veíamos en las intervenciones que ustedes hacían de los distintos espacios territoriales, ¿no es cierto? Entonces, es la construcción local del Estado. Uno de los retos más importantes, si nosotros queremos no solamente que este proceso tenga una adecuada implementación, sino que este país realmente se transforme, hace referencia justamente a la construcción local del Estado. Y cuando hablamos de la construcción local del Estado, lo que estamos diciendo es uno de los factores que coadyuvó, que ayudó durante muchos años al conflicto armado y al conflicto social, es justamente la nula presencia del Estado en muchos territorios de Colombia. Y esa nula presencia del Estado hace que otras fuerzas copen esos espacios. Entonces, hoy día, aún hoy día, fíjense ustedes que firmados los acuerdos, entregadas las armas, hecha la dejación de armas, el avance que ha habido el proceso, muchos territorios en los cuales FARC era autoridad, quedaron y hoy son ocupados por otros grupos, que nosotros no podemos decir que aquí el conflicto armado terminó, porque no ha terminado, ¿no es cierto? Y lo estamos viviendo, con otras características. Entonces, muchos críticos, o mucha de la crítica se dice, ¿cómo es posible que los gobiernos y el Estado colombiano no se haya preparado para ocupar esos espacios y evitar que toda esa recomposición de fuerzas que tenemos en este país de diversa naturaleza entraran a copar esos espacios? De tal suerte que ese asunto del desarrollo local y la construcción local del Estado son muy importantes. Igualmente el tema institucional. En el tema institucional de hacer los arreglos institucionales, es porque cuando estamos hablando de Estado, también estamos hablando de instituciones. Y la presencia y la solidez de esas instituciones es muy importante. Como dice uno familiarmente, a quejarse al mono de la pila. Cuando uno dice a quejarse al mono de la pila es, bueno, yo como ciudadano, ¿qué hago? Si no hay unas instituciones que realmente me representen, me escuchen, que sean unas instituciones que ayuden al desarrollo, pero que a la vez protejan mis derechos, es decir, la construcción de institucionalidad es muy importante. Y en esa construcción de institucionalidad, las leyes, las normas, los decretos tienen un papel que hay que tener en consideración. Y por eso en el acuerdo, como se estableció entre gobierno y FARC, el componente de normatividad y el componente legislativo
ha sido muy importante. Y ustedes lo hemos vivido, que básicamente el primer año y quizás casi hasta el segundo año se fue todo el tiempo dándole el énfasis a la normatividad, a la modificación de leyes en el Congreso para poder ir creando, digámoslo, unas condiciones más adecuadas para poder implementar el acuerdo. Fíjense que esto es muy complejo porque uno no podría pensar en que hechos los acuerdos que son de gran alcance cada uno de los puntos, entonces yo no necesito modificar nada, porque entonces así sería lo que, una expresión que aquí en Colombia nos es muy usual, que es que todo cambie para que todo siga igual. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces, hay algunas críticas que no son muy sólidas cuando dicen, es que ese énfasis, esa atención y lo normativo y el Congreso y todos los problemas que pueda tener el Congreso, pero finalmente estamos en una democracia representativa, buena, mala, regular, y es a través del Congreso que hay que tramitar las leyes y las normas. Entonces no es de poca monta ese aspecto normativo al cual se le ha dado mucha fuerza, tanta fuerza que fíjense ustedes que se creó el instrumento del fast track, es decir, de la vía rápida para que se simplificaran los tiempos y los procedimientos en el Congreso, de tal suerte que en el primer año de implementación se pudieran sacar bastantes leyes, bastantes normas que facilitaran el camino de la implementación. No se logró todo, algo se logró. Como decimos, unas son de cal y otras son de arena. Y finalmente el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, históricamente también en este país, la seguridad se ha visto fundamentalmente como una presencia de las fuerzas del Estado, una intervención del Estado. Entonces llega el ejército, sale el ejército, llega la policía, sale la policía, pero ese concepto de seguridad no es el que inspira el Acuerdo de La Habana. El concepto de seguridad es el de seguridad integral y seguridad humana. Entonces, si estamos en una visión de seguridad humana, lo que estamos hablando es de una concepción mucho más integral de seguridad que pasa justamente también por una mirada colectiva. No es mi seguridad, solamente mi seguridad, entonces me ponen chaleco y escolta. No, es la seguridad humana, la seguridad de las comunidades, la seguridad colectiva. De tal manera que eso tiene unas implicaciones sumamente importantes para poder ampliar la mirada de que no se trata de un territorio, no se trata de una persona, no se trata de un partido, no, se trata justamente de una construcción colectiva en un país que esperaría tener mejores condiciones democráticas y mejores condiciones en la calidad de vida. El énfasis que tienen los planes de desarrollo con enfoque territorial en el acuerdo es porque quizás son uno de los instrumentos más interesantes que tiene este acuerdo, porque es un instrumento para el desarrollo local. Entonces, es mejor verlo de esa manera y no irnos a reducir, a mirar que el plan de desarrollo con enfoque territorial son solamente las demandas que hicieron las comunidades y que pusieron unos puntos, unas demandas, y mirar si esos se tuvieron en cuenta o no se tuvieron en cuenta. Ese es el procedimiento. Pero un poco la reflexión que nosotros hacemos es justamente cómo esos planes de desarrollo con enfoque territorial tienen una perspectiva mucho más amplia y en buena medida depende de las comunidades que se logre que sí sean un instrumento de transformación en el territorio. ¿Y de quién depende? Fundamentalmente de las comunidades. ¿De quién es la obligación y responsabilidad de hacer esas inversiones? Del gobierno, por supuesto. Pero el gobierno no lo va a hacer gratis. Entonces viene el tema de la exigencia y de la organización de las comunidades. ¿Por qué quiero poner el mapa? Porque simplemente, viéndolo de manera global, lo que ustedes están viendo es que las 16 zonas PEDER, pues lógicamente que responden a las regiones tradicionalmente
más apaleadas, más sufridas por el conflicto y donde hay las mayores situaciones de pobreza, de inseguridad, de cultivos ilícitos, en fin. Entonces, digamos que no es, aquí nada es sacado la manga, ¿no es cierto? Sino que tiene realmente unas explicaciones. Entonces, ya aquí voy a pasar a los puntos. El punto 1 de reforma rural integral, que muy seguramente es el que más, digamos, les interesa a ustedes, pero que no sobra decir por qué fue el punto 1. Y cuando uno dice el punto 1, alguna prioridad le está dando, alguna jerarquía le está dando. ¿Por qué? Porque sencillamente, como ya lo señalé, el acceso y uso de la tierra, el desarrollo de los municipios y los planes de reforma rural integral son tres aspectos fundamentales si pretendemos transformar el campo y que haya una relación de mayor equidad entre lo urbano y lo rural. No porque en lo urbano estemos muy bien, pero sin duda tenemos más posibilidades que en lo rural. Entonces, ¿en qué quiero poner el acento? Quiero poner el acento en cuáles son los objetivos del punto 1. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma rural integral? Y cuando uno entra a mirar los objetivos, necesariamente tras de los objetivos hay un diagnóstico, ¿no es cierto? Porque si yo le digo a ella, mire, mi objetivo es que usted pueda desarrollar su actividad, ya sea porque le interesa la literatura, porque le interesa la educación física, porque le interesan las matemáticas o la astronomía. Para yo decir que esa formación en cualquier área es muy importante, es porque tras de sí hay un diagnóstico en que me dice que ella tiene interés, que no ha tenido esa formación ni en astronomía, ni en física, ni en matemáticas, pero que tiene interés en hacerlo. Siempre que hay un objetivo, tras del objetivo hay un diagnóstico, sea a nivel individual o sea a nivel colectivo. Estos objetivos son de manera colectiva, pero que nos comprometen a todos individualmente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos del punto 1? Mejorar el acceso y uso de tierra y asegurar y avanzar en la seguridad jurídica de la tenencia. Ustedes lo han vivido, ustedes lo han padecido. Uno de los grandes problemas en este país no es solamente la concentración de la tierra, que de hecho ya es un problema bastante gordo, sino el hecho de que la mayor parte de la tierra, la tenencia, es informal. Entonces no hay ningún respaldo jurídico de la tierra. Todos esos aspectos, además de muchos otros, han contribuido de manera importante al despojo. Entonces, el asunto de la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra es sumamente importante y el acceso a la tierra. Y ustedes lo repetían ayer de manera permanente. Pero lo mismo sucede en general con los campesinos en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, ese objetivo es de la mayor importancia. El cierre de las brechas urbanos-rurales. Ya lo hemos dicho, es que las diferencias en Colombia entre lo urbano y lo rural son unas diferencias abismales, abismales. Cualquier indicador que nosotros tomemos de pobreza, de desigualdad, de desarrollo de infraestructura física, de desarrollo de infraestructura social, de oportunidades laborales, de oportunidades educativas, la diferencia es enorme entre lo urbano y lo rural. Y ese cierre de las brechas urbanos-rurales no podríamos nosotros lograr que se vayan cerrando si no tenemos una mirada integral de las transformaciones. Porque las transformaciones no son solamente en términos de tierra,
son de educación, de salud, de infraestructura, de cultura, de oportunidades políticas, de todo lo que queramos meter en ese cesto, si me lo permiten, para lograr cerrar esas brechas. La mayor integración de los territorios. En general nosotros sabemos que la definición de fronteras es arbitraria, ¿sí? ¿Quién dijo que Ipiales tiene que ser Ipiales aquí y Pasto aquí? O sea, esas diferencias municipales son arbitrarias, son decisiones políticas atravesadas por elementos, intereses económicos. ¿Quién dijo que entonces una cosa es el Meta y otra cosa es el Guaviare? No. Sin embargo, eso ha permeado tanto que la desintegración territorial es brutal. Y es una desintegración que además se ve atravesada por el problema de infraestructura vial, pues es que es sumamente precaria nuestra infraestructura vial. Entonces, todo eso tiene que tener un objetivo en materia de integración. El otro objetivo del punto 1, cómo resolver pacíficamente los conflictos por la tierra, porque justamente, ya lo hemos dicho, la tierra ha sido uno de los factores de mayor conflicto y hoy día sigue siendo, entre otros grupos armados, obviamente de una naturaleza totalmente diferente. Pero toda esa lucha en los conflictos por territorios de narcotráfico, por territorios de economías ilegales, de economías criminales, pues efectivamente es un problema y son problemas que tenemos que seguir resolviendo. Y finalmente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque de ninguna manera, si incluso en el sector urbano y en las grandes empresas se ven las diferencias de tratamiento entre hombres y mujeres, pues también en el mundo rural, en nuestras familias, la situación es sumamente compleja. Entonces, quiero pasar al punto 2. En el punto 2, los temas centrales del acuerdo en el punto 2, que son los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, los mecanismos democráticos para la participación ciudadana y las distintas medidas para promover una mayor participación política. Fíjense ustedes que la fuerza en este punto es participación, pero participación no como participadera. ¿Cómo es que dicen participólogos? No, es una participación efectiva. Y cuando decimos una participación efectiva, es que justamente si nosotros aquí en esta reunión llegamos al acuerdo que vamos a reforestar la hectárea de allí, pues es que realmente es un acuerdo que hay que hacerlo porque participativamente, colectivamente así lo decidimos. Entonces, esto llevado a una esfera mucho más alta, la participación política, la participación social, la participación ciudadana es sumamente importante y por eso frecuentemente siempre oímos hablar de que es que en Colombia lo que ha prevalecido es la exclusión. La exclusión, la exclusión, la exclusión. ¿Pero la exclusión de qué? Pues justamente el otro cara de la moneda de la exclusión es la participación, pero una participación efectiva. Y ahí vuelvo al tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Si la memoria no me falla, más o menos hubo unas 33.000 demandas, ¿no, Clara? En todos esos planes. Se identifican. Y se identifican 8 pilares. Entonces, una preocupación fundamental, el tema agropecuario. Otra preocupación fundamental, la educación. Pero si esos fueron procesos de participación de las comunidades, que efectivamente ya se lograron los 16 planes de desarrollo territorial y ya se lograron los 16 planes de acción para la transformación rural que están contemplados en el acuerdo, pues lo que tenemos es que hacer efectivo que esas demandas que se establecieron sean consideradas y se lleven a cabo. Eso es una participación efectiva. A eso es que nos estamos refiriendo fundamentalmente cuando estamos hablando del punto de participación política.
Y por eso los objetivos que están establecidos en ese punto 2 del acuerdo son muy importantes, porque es la ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera efectiva. Fíjense que lo que ha hecho historia en este país, y hay que decirlo así de claramente, es que muchas comunidades y pueblos tienen la experiencia que si no arman paro, que si no hacen bloqueo y si no hacen bochinche, no son escuchados. Eso es lo que decimos permanentemente, ¿sí? A eso se está refiriendo cuando hacemos un reconocimiento. Conflictos hay, conflictos van a seguir existiendo. Así se puede afirmar el acuerdo más perfecto del mundo que no existe, los conflictos siguen. Entonces, ¿cómo vamos a tramitar esos conflictos? Si tenemos una sociedad más democrática, podemos encontrar mejores vías para poder atender esos conflictos que, repito, se van a seguir presentando. El lograr romper de manera definitiva el vínculo entre las armas y la política. De igual forma, históricamente en Colombia, el cierre de oportunidades se tradujo tempranamente en el uso de las armas como forma de hacer política. Yo me puedo hacer escuchar de distintas formas, y una de las formas de hacerse escuchar también son las armas. Entonces, hay que romper ese vínculo, y por eso es tan importante el paso que dio las FARC. Porque romper ese vínculo significa un compromiso histórico con relación a lo que ha sido la tradición en este país. Y entonces, en buena medida, este acuerdo y la implementación de este acuerdo, lo que nos va es a dar una enseñanza histórica de cómo es posible que una sociedad encuentre otros canales para que efectivamente pueda haber una transformación. La inseguridad tiene que ver con la poca presencia del Estado, tiene que ver con la debilidad institucional, tiene que ver con las brechas rurales urbanas. O sea, el tema de la inseguridad, permítanme decirlo de una manera muy simple y elemental, no es que hay unos malos que matan unos buenos, eso es en las películas. En las películas unos malos matan unos buenos. El tema de la inseguridad tiene que ver justamente con todos estos problemas que tenemos de exclusión, de discriminación, de falta de oportunidades, de incapacidad del Estado, de una debilidad institucional y una cantidad de factores. Entonces, por eso en el tema de la seguridad, por eso seguimos teniendo tantos problemas de inseguridad, porque de la noche a la mañana, por haber firmado un acuerdo y haber transcurrido 2 años largos, aquí no se transformó nada por arte de magia. Todo hay que construirlo. Entonces, uno no puede esperar que una lucha de 50, 60 años, en 2 años larguitos de implementación, entonces se resolvió el asunto. No, esto es una construcción, obviamente, de mediano y largo plazo. Los mecanismos de participación ciudadana y movilización social, ya lo he dicho, y por eso las garantías a la protesta social son tan importantes. Y por eso en el Acuerdo de La Habana, uno de los puntos que se le dio importancia fue justamente cómo logramos dar garantías para que pueda haber una movilización social, para que pueda haber una protesta ciudadana, sin salir a decir que es que todas las protestas ciudadanas están infiltradas por terroristas, porque eso sí he dicho aquí toda la vida. Entonces, cualquier movimiento, y eso es uno de los aspectos más importantes que se derivan de este acuerdo. Ya no se tiene la disculpa del argumento de que detrás de las movilizaciones está el terrorismo. Ahora, muy seguramente el discurso va a cambiar, pero lo que quiero decir es que hay que hacer un reconocimiento de que las dificultades que ha habido en este país de movilización ciudadana, porque no hay organizaciones fuertes, no hay garantías de seguridad, ¿qué se logra después de esos acuerdos con las comunidades? Ese es un punto sumamente importante. Y el tema electoral y la participación electoral, ustedes ahora muy seguramente van a participar en las elecciones municipales y regionales. Y en las presidenciales ya vimos la cantidad de las dificultades que tuvieron como partido incipiente, recién formado, para poder participar en política.
Pero no es solamente el problema de FARC, lo fue de la UP, lo fueron de todos los movimientos y organizaciones políticas que han pretendido ser fuerzas alternativas en este país y que han tenido serias dificultades. Lo estamos viendo ahora con el caso ¿cómo se llama?, de la Colombia Humana, de la lista de los decentes. Lo estamos viendo en todos los partidos. Hay problemas de orden electoral de diversa naturaleza que impiden que se facilite la participación electoral de una manera transparente y que se logre ampliar realmente la democracia. En el punto 3, de fin del conflicto, ayer ustedes trataron ampliamente el tema de la reincorporación, el problema de la reincorporación que está dentro de este punto, pero que es una reincorporación no solamente una reincorporación, y lo voy a decir con todas las palabras, no es solamente una reincorporación para que los excombatientes puedan generar ingresos y tener con qué vivir. De eso no se trata la reincorporación. O sea, la reincorporación es una reincorporación política, social, económica. Ayer hacía Pastor una interesante argumentación de la diferencia entre lo que es la reinserción a lo que es la reincorporación. Y efectivamente, cuando estamos hablando de reincorporación, es unos objetivos muchísimo más amplios, políticos, culturales, sociales, económicos, que no se pueden agotar en la perspectiva de que cómo vamos a resolver el problema del ingreso, cómo vamos a resolver el problema del agua. Todos son problemas válidos, pero no podemos permitir que el gobierno acentúe una mirada de que solamente aquí lo que vamos a resolver es el problema de que tengan un sustento para poder tener un mínimo de satisfacción de necesidades básicas. Entonces, ese alcance de la reincorporación, y en eso lo conocen ustedes mucho más, me parece que es de la mayor importancia, y por supuesto las garantías de seguridad, porque, o si no, ¿de qué estamos hablando? Otra vez de repetir las historias de genocidio y de... ¿cómo? Bueno, espérate, miro estos objetivos rápido y salimos. En el punto 3, obviamente, ya lo hemos dicho, lo que quiero destacar es la terminación de acciones ofensivas como fuerza pública FARC-EP. Ese es un logro que nadie puede negar, eso ya pasó, nadie puede negar ese logro. La reincorporación efectiva, a eso le estamos apostando, a las garantías y condiciones para la creación y funcionamiento del partido y la actividad política. Y yo quiero insistir en eso, lo dijo ayer Alape, lo dijo hoy Rodrigo Londoño, lo saben ustedes. O sea, la construcción de partido político es justamente el reto de haber dejado las armas como medio de hacer política. Entonces, eso tiene unas repercusiones muy importantes, y el proteger los derechos y libertades de todos los excombatientes, y yo agregaría de todas sus familias, y yo agregaría de todos aquellos que realmente creemos que en este país hay que avanzar en la implementación. Entonces, me dicen que el refrigerio está pendiente, se va a enfriar, pero y voy a parar aquí, lo que quiero es mostrarles a ustedes que el solo enunciado de los temas de cada punto y los objetivos de cada punto ya encierran unos retos y unos compromisos enormes de transformación de la sociedad que superan la preocupación individual, ¿sí? Y que no podemos permitir que el gobierno mire esto como un problema de personas que vamos a ver en qué trabajan y dónde las ubicamos, porque esto no es una agencia de empleo. La reincorporación no se resuelve con una agencia de empleo.
Frente a los objetivos de los puntos, que fíjense que nos ha permitido entender más el contexto en el cual se planteó el acuerdo, el porqué de los puntos, el porqué de los objetivos. Entonces, ya pasamos lo referente al punto 3. En el punto 4, lo que es importante señalar, que también en buena medida ustedes son más conocedores de esta problemática, pues hace referencia a todo el tema de cultivos de uso ilícito, y aquí hay un, digamos, listado de puntos que se comprometen específicamente con el tema de cómo lograr crear oportunidades diferentes a los cultivos ilícitos y que sean sostenibles en el tiempo. Aquí lo que quiero señalar es que la mirada que uno tenga sobre la problemática de los cultivos ilícitos, pues en buena medida va a condicionar la política que se adopte sobre los cultivos, ¿no es cierto? Dependiendo la mirada que yo tenga, dependiendo del diagnóstico que yo tenga en esa materia. Entonces, fíjense que por eso es tan interesante los objetivos que se establecieron en el acuerdo, porque esos objetivos son mucho más amplios que aquello, voy a usar esa propaganda que salió en una época en la televisión, de la droga maldita. O sea, uno no puede simplemente satanizando algo pretender resolver ese algo, sino que tiene la mata que mata. Entonces, pues tiene que tener una mirada mucho más integral de cuál es el problema. Y fíjense ustedes que los objetivos alcanzan a mostrar un diagnóstico mucho más rico, mucho más integral. Superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos. Pues obvio, porque las comunidades y las familias que se vieron abocadas a cultivar la coca, a cultivar la marihuana, pues no es que entonces sea una decisión de elección, yo me voy a volver un cultivador ilícito. No, es que cuáles son las oportunidades reales de las personas en esos territorios, y por tanto ahí el tema, la problemática de la pobreza y de fuentes alternativas de ingreso se vuelve muy importante. El segundo objetivo, sabemos que ahí está la discusión entre la erradicación forzada y la sustitución voluntaria. Realmente el énfasis que pone el acuerdo, y eso hay que subrayarlo, el énfasis es en la sustitución voluntaria, ¿no es cierto?, en la suscripción de acuerdos con las familias para la sustitución de cultivos ilícitos, y es realmente una de las grandes preocupaciones que eso ha venido evolucionando, particularmente desde el gobierno actual, de poner la fuerza en la erradicación forzada. Cuando estamos hablando de la sustitución voluntaria y cuando estamos hablando de lograr erradicar los cultivos ilícitos, fíjense ustedes que eso tiene que ver con toda la problemática a la que ya nos referimos. Son municipios de una infraestructura física muy compleja, que no tiene vías, que no tiene servicios, que no tiene oportunidades, que las familias no tienen tierra, que no tienen asistencia técnica, que no tienen recursos, y una cantidad de situaciones que favorecen que se insista o se persista en ese cultivo. El lograr que el territorio esté libre de cultivos, pero teniendo el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente y el buen vivir. Y eso todo está comprometido justamente en esta mirada de sustitución voluntaria, la presencia del Estado en estos territorios. Pero eso, fíjense ustedes, que está ligado a la seguridad, porque es la presencia del Estado no simplemente con el hecho de que haya fuerza pública y que haya policía antinarcóticos, no, es la presencia del Estado promoviendo el desarrollo integral y la satisfacción de los derechos. Otra vez, volvemos la mirada a los planes de desarrollo con enfoque territorial y a la necesidad del desarrollo local para poder fortalecer la presencia del Estado en un círculo virtuoso, ¿sí? No vicioso, sino en un círculo virtuoso en los territorios. Y las políticas y oportunidades productivas, obviamente, para la generación de ingresos y ojalá en formas asociativas
que son mucho más rentables socialmente, económicamente hablando. El tema del sistema integral de verdad, justicia, ya ustedes lo trataron, no me voy a detener en eso. Otra vez poner en el centro las víctimas, el compromiso con la verdad, la responsabilidad de reparación, de no repetición, la reconciliación, los compromisos compartidos en materia de derechos humanos. Colombia, como cualquier país, prácticamente hoy día está comprometido con y firma los acuerdos de derechos humanos, pero ese es uno de los aspectos que quizás de lo que está contemplado en el acuerdo también hay un retraso importante, y una de las preocupaciones en este momento, ya todos lo sabemos, es qué va a pasar con las objeciones, con la ley estatutaria y las objeciones que ya están en manos de la Corte Constitucional. Termino entonces con el punto 6, que es el punto de implementación, que aquí básicamente lo que está estableciendo el acuerdo es una serie de mecanismos e instancias que contribuyan a hacer el monitoreo, el seguimiento del acuerdo, de la implementación del acuerdo, y por eso se habla de estos objetivos de garantizar la protección y el goce efectivo de los derechos, porque yo les dije en el momento anterior al café que efectivamente la reincorporación y el haber firmado un acuerdo no es para resolver el problema de cómo generamos ingresos para que puedan tener independencia de vida. No, el objetivo fundamental es justamente en los derechos, en el goce efectivo de los derechos, todas las personas, no solamente los excombatientes. Y por eso una de las insistencias de quienes apoyamos estos procesos, por difíciles que sean, es que este es un acuerdo que compromete a la sociedad en general, porque de lo que se trata es justamente de cómo logramos que se ejerza la ciudadanía, porque todavía hay muchas personas en este país que no pueden ejercer la ciudadanía, y no lo pueden ejercer porque es que no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, ese es el gran objetivo de esa implementación, lograr los objetivos que ya se han dicho con participación activa y con las instancias que tenemos que seguir insistiendo que existan esas instancias. Fíjense ustedes que en materia, por ejemplo, de género, la alta instancia de género es muy importante porque esa instancia tiene que ser una de las interlocutoras del gobierno para avanzar justamente en la implementación, porque el tema del enfoque de género no es simplemente de decir todas y todos y nosotros y nosotras, no, es cuál es el derecho, cuáles son los derechos que han sido transgredidos históricamente y que han llevado a discriminar a unas poblaciones en favor de otras. Entonces, esa institucionalidad, lo propio podríamos decir de la alta instancia étnica, pero lo propio podríamos decir de la CECIVI. O sea, hay que cuidar esas instancias que siguen siendo unas instancias de interlocución entre las partes que firmaron el acuerdo. Por eso es que no es un capricho el que se insista en que esas instancias se tienen que mantener, porque no podemos pensar que justamente en la etapa más difícil, como es la implementación, que va a llevar mucho tiempo, porque esto no es un asunto de 5 y 10 años, tan no es así que fíjense ustedes que en el acto legislativo 01 del 16, y la Corte Constitucional lo avaló, se establece explícitamente que los 4 gobiernos siguientes, incluido este, tendrán que incluir dentro de su plan de desarrollo los compromisos establecidos en el acuerdo final, porque estamos hablando de compromisos de largo alcance. El problema de acceso a la tierra que nos acompaña históricamente no lo vamos a resolver en 2 años ni lo vamos a resolver en 5, pero si no comenzamos desde ya a generar las transformaciones, pues ahí sí nos deja el tren.
Entonces, me parece muy importante concluir esta parte, ¿sí?, señalando que realmente si uno mira retrospectivamente lo que son los años de lucha armada que hoy está propiciando, la dejación de las armas está propiciando a una forma distinta de hacer política. Con todos estos compromisos que hay, estos son compromisos de mediano y largo plazo. Y muchas veces quisiéramos que las cosas fueran más rápido, pero yo creo que la fuerza que tenemos que poner es cómo podemos reflexionar, analizar qué cosas están avanzando adecuadamente, pero cuáles son aquellas donde nos toca poner el foco por las preocupaciones que hay. Y repito, tomar el plan de desarrollo que obligatoriamente cada gobierno tiene que plantear para 4 años como un referente, como un instrumento de exigibilidad, que si el plan de desarrollo dice que vamos a avanzar en el asunto del catastro para realmente saber de quién es la tierra y cómo formalizamos la tierra, pues que se cumpla, porque eso está en el plan de desarrollo y podemos realmente exigir sobre el plan. Y por eso reitero, es tan importante el momento de las elecciones municipales y departamentales, porque también en la normatividad quedó establecido que las autoridades municipales y departamentales deben consignar en sus planes de desarrollo para el periodo 2024 los compromisos territoriales que se desprenden del acuerdo final. Eso no es que quieran o no, es que quedó establecido que así como las autoridades nacionales, y en este caso el presidente Duque, que fue elegido, el primer mandatario elegido después de la firma del acuerdo, tiene que cumplir con la inclusión de esos compromisos en el plan de desarrollo, lo mismo se estableció para las autoridades municipales y departamentales. Entonces, ¿a quién sino a nosotros como ciudadanía nos corresponde mirar qué autoridades locales y contribuir a que esas autoridades locales efectivamente incluyan en sus planes territoriales esos compromisos? Imagínense ustedes que lográramos eso en este tiempo previsto de 4 periodos. Lograríamos avanzar mucho, ¿verdad? Y no aquello de tener el complejo de Adán, o como en su momento lo dijo este gobierno, de decir que esos fueron compromisos del gobierno anterior y entonces yo ahora no tengo ningún compromiso. Pues realmente si tenemos el complejo de Adán y que todo comienza es con nosotros, pues no iríamos para ningún lado. Entonces, yo termino aquí y le doy la palabra a Clara para que ahonde en el tema del plan de desarrollo para que ustedes conozcan lo esencial que quedó en el plan y repito que eso pueda ser utilizado como un referente de construcción desde lo que nos corresponde como comunidad y ciudadanía, pero también de exigibilidad a efectos de cumplir los compromisos.